Hay una leyenda, escondida en círculos de la élite social, que narra la creación de 4 organizaciones, que por un tiempo mantenían el orden en el mundo. Bellum Corporis. Dicen que ésta preparaba los cuerpos de sus miembros y los llevaba más allá de los límites humanos. Así lograban penetrar en cualquier guerra y sometían a sus contrincantes como lobos alfas sobre sus manadas. Y así mantenían el orden en batallas descontroladas. Bellum Mentis. Muchos hablaban de lo impredecible y peligroso que era este grupo. Todo aquel que formaba parte de esta organización, aunque respetaba el orden, no era oveja. Sabía identificar bien los patrones sociales para así manipular sutilmente en los rebaños de personas, contrarrestar el cuestionamiento del libre albedrío y así evitar la creación de grupos con pensamientos anarquistas. Bellum Animae. La fe era un concepto que mantenía el control psicológico y espiritual en el mundo. Evitaba la desesperanza y luchaba en contra de la mente descontrolada. Este grupo se encargaba de penetrar en la sociedad conceptos que mantenían la esperanza y las ganas de vivir. Las enseñanzas de este grupo aún se mantienen con nosotros, pero con el tiempo se corrompieron con el mundo, la idolatría y la falsa espiritualidad. Bellum Cordis. Esta organización se encargaba de impulsar el coraje, el honor, la fuerza, la valentía y el amor. Era quien se infiltraba en las otras organizaciones para mantener el orden. Era la unificación de la orden, pero no tenía quien le vigilase, y este fue el inicio de su caída. Gracias al orden que mantenían estas organizaciones, la armonía reinó durante siglos. Sin embargo, como todo lo que el tiempo toca, la corrupción terminó infiltrándose en sus raíces. Lo que alguna vez nació como un sistema de protección social, se transformó en un cáncer silencioso, devorando desde adentro los cimientos del equilibrio. La corrupción y el tiempo destruyeron lo que en un inicio era construido para el orden, y el tiempo lo convirtió en un cáncer, creando a un enemigo que se encargaría en destruir cada una de las organizaciones hasta dejar al mundo en la deriva por siglos. Nadie sabe quién creó estos grupos ni cuándo comenzaron sus actos. Bellum Mentis, Animae, Cordis, Bellum Corporis. El tiempo fue su único testigo, y les otorgó el respeto y el poder que cargaban como destino. Ver a un soldado de Bellum Corporis era como ver a un ángel de hierro, se contaba como leyenda. Pocos podían encontrarse con uno, ni siquiera muchos reyes. Aún así, los reyes les temían. Aunque sus cuerpos parecían 3 veces más grandes que los de un hombre común y su entrenamiento rozaba la brutalidad, su estrategia era imposible de predecir. Nunca perdieron una batalla, o eso juraban los cronistas, y por eso rara vez alguien se atrevía a enfrentarles. Se dice que el rey David fue el único que se les opuso, pero la crónica popular confunde los hechos. El gigante que David derrotó no era hijo de Corporis, sino un vil y vulgar nefilim. Aún así, tras aquella hazaña, intentaron reclutar a David con promesas de riquezas y reinos. Él los rechazó sin más. A ironías del destino, acabó con riquezas y reinos de todos modos. En los entrenamientos de Corporis, siempre estaba presente un representante de Bellum Cordis. Observaba en silencio, probaba intenciones, escarbaba en los límites morales. Si alguien parecía fácil de corromper, era destituido de inmediato. Nadie sabía qué ocurría con los destituidos, solo desaparecían de las listas. Corporis estuvo en todas las guerras, pero pocas veces entraba frontal. A menudo se asociaban con Mentis, y sus representantes moldeaban voluntades, y los reyes firmaban acuerdos que la fuerza de Corporis haría cumplir si flaqueaban. Decían que no se metían en el camino de la historia. La realidad es que la guiaban desde las sombras, enderezándola cuando se torcía, hasta que todo se contaminó, porque nada permanece puro para siempre. Vivir en las sombras, para algunos, es un martirio. Para otros, una oportunidad. Bellum Cordis, Bellum Animae, Bellum Corporis, Bellum Mentis, todos operaban ocultos, aguardando el instante justo para contener lo incontrolable. Pero uno vivía para el escondite. Ahí era invencible, ahí tramaba.
La Orden, como se conocía a las 4 organizaciones en conjunto, permitía que Bellum Mentis fuese el reclutador de todos. Cada sistema de selección, vigilancia y transmisión de información fue diseñado por Mentis para beneficio de la Orden, en un lugar que solo ellos conocen. Ocultaban códices recopilados durante generaciones, guardaban secretos que nadie más poseía y los protegían con la vida. Siempre hay alguien cerca que mueve los hilos y se disfraza de ingenuo. Bellum Mentis formaba a ese tipo de personas. No se entrenaban como soldados, no. Sus rasgos aparecían desde la niñez. Agentes infiltrados en calles y mercados observaban comportamientos. Tarde o temprano surgía un niño con más astucia que un adulto, capaz de leer a la gente, de manipular sin ser visto, de entender la historia y sobre todo de no someterse a dogmas sociales cuestionables. Mentis alimentaba el pensamiento de esos niños. Ellos no lo notaban de inmediato, pero llegado el momento del reclutamiento, la gratitud por el conocimiento recibido era tan grande que rara vez rechazaban el acercamiento. Vivían al borde de la luz y la oscuridad, estudiando el comportamiento de ambas. Saben escuchar, leer intenciones y reconocer a quien navega en mares de maldad. Por eso cada organización les permitía reclutar en su nombre. No hay forma de engañar a un Mentis. Pero como todo, siempre hay una primera vez. Discernimiento, palabra prostituida con los siglos, se ha vendido como un poder sobrenatural reservado a quienes conectan con lo divino. Mentira útil para calmar a las masas. El discernimiento, en esencia, es ausencia de ingenuidad. Bellum Cordis, Bellum Mentis, Bellum Corporis, Bellum Animae. Si de discernimiento se trataba, ellos eran sus mayores representantes, pero uno no necesitaba exhibirlo. Su labor era cuidar a los buenos y también a los malos. Bellum Animae. Su fortaleza residía en una jerarquía plana. Desde el principio comprendieron que el ser humano nace con instinto de conquista y que cuando ese impulso queda sin control, llegan las desgracias. Por eso en Animae cada miembro debía tener el mismo valor y la misma voz. Reclutar para este grupo no era fácil. No adiestraban como soldados, solo aceptaban a quienes ya hubiesen logrado dominio propio, cuerpo y mente en su sitio de forma natural. Animae se enfrentaba a lo más desestabilizador del ser humano, la desesperanza. Al inicio, su fuerza fue la acción, socorrer al necesitado, sostener al que cae, difundir un mensaje colectivo de dominio de sí. Eran activos y discretos. No buscaban fama, pero la atraían sin querer. Sus obras eran puras y desinteresadas. Se sentaban en los montes a filosofar en el cielo y lo divino. La gente buscando paz se acercaba. Portaban algo distinto, casi como si hubiesen sido escogidos por el mismo Dios. Pero su única debilidad era precisamente aquello contra lo que luchaban, el impulso de conquistar. El ego es fácil de contaminar, y siempre hay alguien que lo sabe. Los sistemas suelen ser una molestia para algunos, sobre todo para quienes pretenden imponer los suyos a través de la anarquía. Y sí, un sistema sin cambios constantes se corrompe o muere. Mentis, Animae, Corporis y Bellum Cordis. Ellos habían diseñado un sistema que creían incorruptible, supervisado, ajustado y ejecutado con la operación más inteligente y funcional durante siglos, y solo uno parecía capaz de mantener el orden. Bellum Cordis era un liderazgo innato, estaba presente, directa e indirectamente en cada organización, aun cuando todos creían que no estaban ahí, estaban, observando, aprendiendo, corrigiendo. Su reclutamiento consistía en fortalecer lo que las otras organizaciones, de un modo u otro, rechazaban. Cuando un Mentis desistía de un buen prospecto, Cordis lo estaba esperando.
Cuando Animae temía que alguien pudiera corromperse, Cordis aún tenía fe. Cuando Corporis destituía a uno de los suyos, Cordis encontraba un lugar entre los suyos. En la Orden, el honor era lo más importante. Vigilar las reglas y el sistema creado por Mentis en todos los grupos era su misión diaria. Su objetivo, mantener a la Orden unida y confiada. Cordis poseía un conocimiento que ningún otro grupo tenía. ¿Quiénes fueron los primeros? Ser Cordis tenía ventajas. Acceso a los libros de Mentis era una. Entre esos libros había uno que escondía un gran secreto. El fin de la Orden. Mentis lo protegía como reliquia. Era anatema que cualquier otra casa poseyera esa información. Pero en privado, Cordis preparaba una estrategia para hacerse con ese conocimiento. Así comenzó el final de Cordis, por culpa de su curiosidad, y su enemigo se encargó de alimentarla. Cuanto más pequeño sea el individuo en la sociedad, más dependerá de sus gobiernos, caerá con facilidad bajo el control de los gobernantes, defenderá con garras lo que no conoce, y tropezará una y otra vez con sesgos sociales. La Orden no buscaba eso. La Orden buscaba que el individuo se desarrollara dentro de un orden seguro. Pero ¿qué es seguro, realmente? Esta historia sí tiene protagonistas. Miembros de la Orden se reunieron para celebrar el nacimiento de un pequeño, hijo de Darian, de la organización Cordis, y de Lyra, de la organización Mentis, gemela de Lior. Estas celebraciones duraban días, porque existía una instrucción crucial para no contaminar los procesos de reclutamiento. Nadie es elegido por linaje. Eso dificultaba que los padres permanecieran con sus hijos. Debían dejarlos al cuidado de familiares y visitarlos solo hasta que, en su adultez, mostraran sus talentos, si es que poseían alguno. Por eso las fiestas eran largas, despedían lo que nace. Aunque la elección no era por linaje, en el desarrollo sí había influencia, y la mayoría terminaba en una organización al final de su juventud. Lyra solía hablar con su hermano Lior sobre la impotencia que sentía al tener que dejar a su hijo. Él le repetía que no lo abandonaría, que existían formas de verlo e influir en él. Para Lyra no era suficiente, y como Mentis al fin comenzó a tramarse un plan. En la Orden, Darian, el padre del recién nacido, era bastante influyente, y ya se discutían cambios para fortalecer aún más la estructura. Mentis intentaba introducir la idea de que las demás organizaciones aprendieran unas de otras, para hacer a la Orden más fuerte y preparada. Darian estaba convencido de que era la mejor de las ideas, y estaba por contársela a su esposa. Al llegar a casa, encontró a Lyra con el bebé y a Lior. Les habló de la decisión que se estudiaba. Al escuchar esto, Lyra pensó algo que guardó para sí. Al día siguiente se reunió la Orden, y entre ellos fue Lyra con su bebé en brazos. Cuando todo estaba dicho, levantó la mano. «Tengo una idea», dijo. «¿Por qué no entrenamos a un niño en las 4 organizaciones?» Aquí empezó todo. Los Nefilim existían en la tierra en aquel entonces, y también después. Cuando los hijos de Elohim se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Génesis 6:4.
Estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con ella. No sabe lo que dice. ¿Cómo resuelvo esto? Y como Lyra era Mentis, siempre tenía un plan. Espero no estés comiendo el pan de tu padre. Lyra amaba con locura a su hijo, y todo su plan fue diseñado para mantenerlo cerca. Cada tarde le enseñaba en secreto un poco de cada disciplina. Ya sé hacer crecer mi cuerpo como el general Magnar. La fortaleza y manipulación del cuerpo de Corporis, el dominio de la mente de Mentis, la lucidez del espíritu de Animae. El honor, en cambio, quedaba en manos de su padre, ¿Cuándo llega papá? Darian de Cordis. Por otro lado, el general Magnar, tras aquella batalla, entendió que debían fortalecer a la Orden. Los Nefilim ya casi no eran un problema. Estaban al borde de la extinción, pero persistía un linaje sobrenatural en la sangre de muchos humanos, latente, esperando ser activado por algo maligno en cualquier momento. Y la Orden, tal como estaba, no podría contener poderes tan superiores. Magnar apoyó un plan piloto: entrenar desde niños a candidatos que recibieran formación de las 4 organizaciones, Mentis, Animae, Corporis y Cordis, para forjar soldados todoterreno, capaces de pensar, resistir y sostener a la vez. Y como él era de las voces más respetadas, fue de peso su exposición, y Lyra aprovechó y puso a su hijo a la disposición.